La sirena del río Uruguay. Pariente lejano de la sirena mitológica, un ser solitario y grotesco asoma de tanto en tanto en la superficie del río Uruguay. El mito de la sirena del río Uruguay es una de esas clásicas leyendas que desde tiempos inmemoriales seduce la imaginación de los hombres de todo el litoral oeste del país e incluso de aquellos que habitan todavía más hacia el sur de la República. Pues es evidente que la famosa sirena del Río de la Plata, sobre la que misteriosamente refieren algunos pescadores montevideanos, no es sino la mismísima ninfa de aguas dulces en una de sus excursiones más alejadas. Con todo, es probable que en ningún otro sitio como en Salto esta leyenda posea tantas anécdotas y testimonios que den prueba de su existencia. Pese al ostensible nombre de esta bestia, la sirena del río Uruguay es un animal que apenas recuerda a su congénere de la mitología clásica. Una diferencia notoria proviene de las apreciaciones fisonómicas de cada una de estas especies. Las sirenas de la antigüedad helénica fueron seres de forma híbrida que de la cintura para arriba asemejaban hermosísimas doncellas de largas cabelleras y de formas voluptuosas, mientras que de la cintura para abajo eran unos peces gigantescos. En cambio, la sirena del río Uruguay no es un mero complemento entre una especie humana y otra animal, sino tal vez un híbrido indeterminado entre ambos términos. Se sabe que tiene extremidades, pero estas no son los tiernos brazos de una náyade, sino unas especies de tentáculos provistos de largas garras y de aletas. Hay también consenso en que tiene abundantes cabellos, pero estos no son finos y delicados, sino verduzcos y pinchudos, como si se tratara de un puñado de bigotes de surubí. Sus ojos son amarillos y saltones, como los de un sapo, y no toleran la luz. El conjunto del monstruo da la impresión de un axolote enorme, pero cuyas facciones evocan lejanamente rasgos humanos. Su piel, brutalmente salpicada de erupciones, es de un color gris piedra que le permite un camuflaje sin igual en las oscurecidas aguas del río. Otra diferencia importante es que al tiempo que las sirenas, sobre las que nos refieren los relatos de la mitología y la epopeya clásica, siempre avanzan en grupo, verdaderos harenes fantásticos de seductoras marinas, la sirena del río Uruguay, en cambio, es un ente tristemente solitario. Es probable que se trate del último espécimen de su raza. La pobre criatura vaga de aquí para allá desamparada, sin otra compañía que la corriente del río y la ocasional cercanía de otros peces que el azar de las aventuras pone en su camino. Pero tal vez la principal diferencia entre la especie helénica y la sirena del río Uruguay, a quienes conviene reconocer, sin embargo, como parientes muy lejanas, es la absoluta disparidad entre sus respectivos comportamientos en relación a los humanos. Las sirenas de la antigüedad clásica encontraban singular deleite en provocar la desgracia y la muerte de los hombres. Sus hermosas melodías y sus hipnóticos cantos atraían la atención de los navegantes que descuidaban el curso de sus naves y las estrellaban así contra los arrecifes, pereciendo toda la tripulación en las aguas. Por el contrario, la sirena del río Uruguay es un ser absolutamente pacífico y más que bonachón, casi inocente, que nunca ha causado y es previsible que no causará jamás daño a nadie. Puesto que, como se dijo, se trata de un ser solitario en extremo,
posee, eso sí, una gran curiosidad. Pero es de un carácter tan arisco y huraño que toda vez que se acerca a un ser humano y es percibida por éste, la sirena se zambulle de súbito en las aguas y huye despavorida, como si la sola idea de ser contemplada por los ojos de la gente le provocara un estremecimiento más poderoso que su osadía de mostrarse. Desde que los practicantes de la religión afro-umbandista instalaron en la playa Las Cavas una bellísima escultura de Yemanyá, los avistamientos más frecuentes de la sirena en la ciudad de Salto se produjeron precisamente en esa zona del río Uruguay. Muchos de los devotos de esta diosa, que habitualmente se acercan a la costa del río a realizar sus rituales y a presentar sus ofrendas de flores, velas y animales, juran haber divisado más de una vez a la Madre de las Aguas saltando a lo lejos, o a veces también paseando en una barca vestida con sus conocidos atuendos de colores blanco y turquesa, su silueta recortándose en el espejo de plata de la luna. Estas visiones fueron confirmadas también por algunos de los muchachos del cuerpo de guardavidas de la Intendencia, que en las épocas de verano custodian las playas salteñas. Hacia el atardecer, cuando van a recoger las boyas de seguridad, se ven a menudo espantados por el súbito borbollón de agua que, en su torpe desplazamiento por debajo de la chalana, produce la sirena al pasar. Igualmente, los marineros de la prefectura, hastiados de caminar y vigilar con sus binoculares toda la costa de Salto, fueron testigos de sus fugaces apariciones. Fuera de estos registros recientes, hubo una época en que los avistamientos más frecuentes de la sirena del río Uruguay se realizaron en el puerto de la ciudad. Tal vez por esta razón, quienes están en mejores condiciones de proporcionar datos fidedignos sobre la existencia de este apacible monstruo acuático sean los habituales pescadores que, noche tras noche, van allí a tirar sus plomadas. También los pescadores de río adentro, que rastrillan la zona portuaria con sus embarcaciones y sus redes, se ven de ordinario sorprendidos por la visita de este curioso engendro. En ocasiones, las personas que hacia el atardecer regresan de Concordia en la lancha pudieron observar también de qué simpática manera acompañaba la sirena el surco blanco de agua que el motor produce en el río, asomando la cabeza y hundiéndose en forma reiterada. Otras zonas de avistamiento frecuente de la sirena del río Uruguay en Salto son las rocas de la Yuí, las cuevas de San Antonio y las compuertas de la represa de Salto Grande, sitio en el que no es, por cierto, infrecuente advertir a este fantástico animal saltando alegremente junto a los dorados en los torbellinos de agua. La leyenda de la Victoria Regia. Según nos relata una antigua leyenda de Brasil, existió una tribu que consideraba a la luna como una diosa a la que llamaban Yací. Esta diosa tenía por costumbre recorrer los cielos para poder buscar a las más hermosas vírgenes indígenas desde lo alto y transformaba en estrellas a aquellas que consideraban más bellas. Pero en ocasiones se escondía tras las montañas para poder pasar un tiempo con las vírgenes que había elegido y éstas le hacían compañía durante las noches. Un buen día, una joven guerrera y princesa de nombre Nayá comenzó a soñar con el momento en que la diosa luna la reclamaría para ocupar un lugar en los cielos nocturnos. A pesar de las advertencias de los sabios, que le recordaron que si ascendía con Yací, perdería su carne y su sangre
convirtiéndose en apenas un punto de luz sobre el oscuro tapiz celeste. Naiá ignoró toda advertencia y buscó incansablemente la forma de encontrarse con Yazí, tratando de alcanzarla en interminables viajes nocturnos. Pero la diosa parecía ignorar su presencia y sus constantes esfuerzos. Durante una de sus noches de viaje, Naiá contempló la imagen de Yazí en las tranquilas aguas de un lago, y segura de que la diosa al fin había descendido para reunirse con ella, la princesa guerrera se lanzó al agua para no volver a salir jamás. La diosa contempló la escena y se compadeció de la muchacha, aunque en lugar de salvar su vida, decidió conceder sus deseos y convertirla en estrella, pero no en una cualquiera, sino en una distinta. Así fue como la princesa pasó a transformarse en la estrella de las aguas, la llamada Victoria Regia, el mayor de los lirios de agua y cuyas hojas solo se despliegan completamente durante la noche.